Este fue el debut de la actriz Elizabeth Shue como Ali, la novia de Daniel. Decidió interrumpir sus estudios en la Universidad de Harvard para tomar su primera oportunidad en el cine. Claro que después lo ubicaremos más en las películas como Volver al Futuro 2 y 3. En esta película siempre hubo un rumor acerca de Chuck Norris, al cual se decía que se le ofreció el papel de John Kreese, el sensei del Dojo Cobra. Cuando se le preguntó a Chuck Norris al respecto, él dijo que eso nunca pasó, pero que si se lo hubieran ofrecido lo hubiera rechazado. Esto porque para él no es correcto que un formador de karate sea tan antipático como lo fue el personaje del actor Martin Kove. La escena en donde la banda de Johnny vestidos de calavera le dan una paliza a Daniel San se filmó varias veces porque la coreografía siempre salía mal. Que por cierto, el señor Miyagi, Pat Morita, no realizó esa escena. A su edad ya no estaba para esos trotes. Se utilizó un doble, al señor y maestro Fumio Demura. Si se fijan bien en la escena, algo raro pasa con la cara del señor Miyagi y eso es porque se trata de Fumio Demura. En un principio tampoco Pat Morita era el favorito para interpretar al señor Miyagi. Entre otras opciones estaba Toshiro Mifune, pero se rechazó porque era demasiado serio. Se dudaba de seleccionar a Pat Morita porque él era demasiado cómico. Tenía un personaje en la serie de los 80 llamada Happy Days, donde interpretaba un personaje muy gracioso llamado Arnold. Así que para la audición Pat Morita se dejó crecer un poco la barba, se puso serio y fingió acento japonés. Con eso convenció a los productores para darle el papel del señor Miyagi. Tal vez muchos ni se lo imaginen, pero Karate Kid era un cómic de DC llamado Legión de Superhéroes, solo que aquí el chico se llamaba Val Armour, e incluso se llegó a enfrentar contra los grandes como Superman y Batman. La productora de Karate Kid tuvo un poco de problemas con el nombre, pero DC les dio un permiso especial para que lo pudieran utilizar. Si tenemos paciencia, en los créditos de la película se podrá ver un agradecimiento a DC por permitir utilizar el nombre de Karate Kid. ¿Recuerdan aquel bonito auto amarillo del señor Miyagi? El mismo que Daniel San pulió y enceró tantas veces como le fue posible. Pues bien, en la película el señor Miyagi se lo otorga a Daniel como regalo, pero en la realidad ese automóvil sí fue un regalo para Ralph Macchio, pero se lo otorgó el director R.J. Lewis, el cual ese auto aún lo conserva y tal vez algún día salga en subasta. Es un Ford Super Deluxe del año 1948. Y hablando de acumular recuerdos, William Zabka, quien realizó el papel de Johnny, el típico chico malo de la escuela, pues también no se ha podido separar de la chaqueta roja que utilizó en la película. La escena donde el señor Miyagi está pasado de copas, esa parte estuvo a punto de ser censurada. No se iba a mostrar en el filme porque se pensaba que era pues aburrida e innecesaria. Al final se decidió incluirla y fue un acierto, porque por esa escena el actor Pat Morita fue nominado al Oscar. No es que se le dé bien hacer de borracho, pero fue una escena muy emotiva. Que por cierto, la canción que canta durante esa escena se llama Backstreet Life. Es una canción tradicional de Japón y fue escrita por Abe Takeo. Además, mientras el señor Miyagi balbuceaba cosas, nos enteramos de datos interesantes, como que estuvo en el régimen de combate 442 del ejército estadounidense, el cual en realidad existió y fue una unidad compuesta de puro japonés americano. Ellos combatieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y adivinen qué, fue la unidad que más condecoraciones tuvo en la historia de los militares estadounidenses. ¿Qué tal, Esos japoneses siempre quieren ser los mejores en todo. Algunos de los golpes fueron reales. En la escena donde la banda Cobra le da una golpiza a Daniel LaRusso, el actor Ralph Macchio no pudo evitar hacerse una raspadura en el pómulo. Podremos ver a lo largo de la película cómo se va desvaneciendo poco a poco. Y no es que haya sido un excelente cuidado de maquillaje, sino que fue un golpe real. Tan real como el pelotazo en la cara que se llevó Freddy en la escena de la playa. Eso no estaba previsto, pero quedó bien, así que se dejó en la película. Como ya habíamos dicho, el señor Miyagi estuvo en el importante régimen de combate 442. La medalla que muestra en la escena es la más alta condecoración militar. En ella está inscrita la palabra valor. Otra cosa que deben saber es que el actor William Zabka no sabía absolutamente nada de karate, pero gracias a los entrenamientos durante el filme consiguió un buen nivel de habilidad, así como también Pat Morita. Sus conocimientos de karate eran casi nulos, al igual que su acento en japonés. En el guion de la película se tenía escrito que Daniel LaRusso perdería la pelea final. Sin embargo, el público le aplaudiría y su enemigo Johnny haría las paces con él, por haber demostrado su valor. Sin duda habría sido un final un poco vacío, pero afortunadamente cambiaron el guión haciendo que Daniel obtuviera la victoria con aquella mítica patada sobre su oponente. Cale Eastwood, hijo del actor Clint Eastwood, audicionó para el papel de Daniel LaRusso, pero fue rechazado. Esto hizo enfurecer a Clint Eastwood,
quien pensaba que su hijo era un gran actor y tenía un gran futuro. Clint Eastwood tenía que encontrar la forma de vengarse contra la empresa. En ese entonces la casa productora de Columbia Pictures era propiedad de Coca-Cola, así que lo que hizo el viejo Clint fue vetar la marca de Coca-Cola en sus películas. Como sabrán, Clint Eastwood tiene su propia casa productora llamada Malpaso Production. Así que si en alguna escena aparecía una máquina expendedora de Coca-Cola, el rodaje se interrumpía y era cambiada por alguna de Pepsi, o de plano se cambiaba el ángulo de la cámara para que no apareciera la marca. Nadie se mete con los retoños de Clint Eastwood sin sufrir las consecuencias. Aunque Daniel LaRusso trata de sorprender a Ali con sus habilidades en el fútbol, en realidad la actriz Elizabeth Shue era muy buena en el fútbol, ya que desde niña había entrenado con sus primos. La famosa patada final, ¿quién no la intentó alguna vez en su vida? Pues bien, es llamada la técnica de la grúa o técnica de la grulla, pero oficialmente se conoce como Crane Technique. Aunque esa famosa patada no existe en realidad, es más bien parte del movimiento de una kata, pero no es para ejecutar una patada. Pero bueno, si alguien ganó alguna vez alguna pelea con esa patada, pues que nos diga. A mí nunca me funcionó, era ya demasiado mainstream para que fuera eficaz. Además, cabe decir que el inventor de esa patada fue Darrell Vidal, el cual podemos ver también en la película como semifinalista. William Zabka, quien realizó el papel del odioso Johnny, comenta que después del estreno de la película, la gente lo reconocía por la calle, que las personas trataban de iniciar una pelea con él, llegando al grado que tenía que hablar con ellas y explicarles que solamente era un personaje de una película. Y hablando de actuación, Charlie Sheen rechazó el papel de Daniel LaRusso, aunque no se sabe realmente el motivo. ¿Se lo imaginan? Igual hubiera hecho una buena actuación. Y ya que anteriormente hablamos de Chuck Norris, adivinen quién es el árbitro que sale en la película, cuando el último combate está a punto de comenzar. Se trata de Pat E. Johnson, el cual fue un antiguo alumno de Chuck Norris. Johnson realizó algunas coreografías de artes marciales que vemos a lo largo de la película. Además también participó en la película Enter the Dragon de 1973. ¿Recuerdan la genial canción que suena en los combates cuando Daniel LaRusso va ganando los encuentros? Se llama You Are the Best, es de Joe Esposito y fue escrita para la película de Rocky 3. Incluso si echan un vistazo a la letra, podrán ver que trata más de movimientos de boxeo. Frases como mantente abajo, eres el mejor, y la historia se repite, haciendo referencia al regreso del luchador Rocky Balboa en Rocky 3. Claro que el tema fue rechazado a favor de Eye of the Tiger, que sin duda fue un temazo para la película. El personaje de Pat Morita se llamaba Señor Miyagi en referencia a Shogun Miyagi. En Okinawa, él fue el precursor del karate Jutsu. Incluso llegó a crear su propio estilo de pelea bajo el nombre de Goju Ryu, que significa estilo rudo pero suave. ¿Recuerdan la escena de la playa donde el señor Miyagi está entrenando? Pues bien, aunque en la película esa escena está a la mitad del filme, en realidad fue la primera escena grabada en toda la película. Chad McQueen, quien interpretó a Dutch, es el hijo de Steven McQueen, un amigo del legendario Bruce Lee. Incluso en el funeral de Bruce Lee, Steve McQueen fue uno de los encargados de cargar su féretro. Para la escena del torneo de karate, se contrataron a más de 500 extras entre el público y los competidores. Algo curioso es que un partido político sueco llamado Folkpartiet utilizó en su lema de campaña político "No hay Daniel San sin señor Miyagi". Y si por tenían la duda, no, Daniel LaRusso nunca terminó de pintar la casa. La cerca sí, pero la casa jamás la concluyó. Parece ser que Pat Morita tenía dotes para el dibujo, porque él mismo diseñó el logotipo del dojo Miyagi. Por aquella época, gran parte de los personajes de la película tuvieron su propia figura de acción. Vaya que hasta el árbitro, que fue protagonizado por el experto en artes marciales Pat Johnson. La mayoría de los actores están activos en las redes sociales, como Twitter, Facebook. Incluso Ron Thomas promueve su dojo en Facebook y también cuenta curiosidades y anécdotas que surgieron durante el rodaje de la película. William Zabka se entusiasmó tanto con el karate que después de la película continuó con su entrenamiento, hasta alcanzar la cinta verde. Como ya habíamos mencionado, Coca-Cola era la dueña de la casa productora Columbia Pictures, así que insistió en meter su marca. Por ejemplo, pusieron a Daniel San a tomarse un spray en el taller de Miyagi y un jugo de naranja llamado Minute Maid en la mesa de la casa. Karate Kid fue el VHS más rentado en el año de 1985. Si no saben qué es un VHS, bueno, ¿qué les puedo decir? Era lo más cool en esos años, mejor que la versión de Betamax. Es curioso cuando el señor Miyagi sorprende a Daniel LaRusso con una revista de karate, pero más sorprendente es que a la mamá de Daniel le gustan las revistas antiguas. Si echan un vistazo a la revista donde está Snoopy, verán que es de abril del año de 1969.
¿Recuerdan cuando Daniel entra al dojo de karate? Podremos ver a Chris en una fotografía como veterano de Vietnam. Curiosamente, el actor Martin Koo interpretó también a un veterano de Vietnam en la película de Rambo 2, filmada en 1985, un año después de Karate Kid. Las bicicletas de montaña Mangosta aumentaron sus ventas después de la película. La bicicleta que utiliza Daniel LaRusso en la película se volvió la marca favorita en Estados Unidos. En el baile de Halloween, Daniel LaRusso le comenta a Ali que su traje de bañera fue hecho por un amigo. Si regresamos a las primeras escenas de la película, en el taller de Miyagi podremos ver en el fondo los componentes del disfraz, que obviamente ese amigo fue el señor Miyagi que le hizo el traje a Daniel. La escena en donde el señor Miyagi poda su bonsai se repitió tantas veces que al final tuvo que fingir que lo podaba porque el bonsai ya estaba perfectamente podado. La escena de la patada final se repitió 36 veces, esto hasta no conseguir que se viera que la patada conectaba con la cara de Johnny. En la primera escena de la película, el director John G. Avildsen, para conseguir esa toma aérea, se tuvo que subir al techo de una fábrica. Los niños que despiden a Daniel LaRusso de su antigua casa, en realidad ellos sí vivían en ese vecindario, y como no tenían nada que hacer, el director los puso en la película, pagándoles con algunas golosinas. Existe un video musical cómico donde parte de los actores participaron. En él podremos ver la versión de Johnny ganando el torneo. Claro que al final solo se trata de un sueño. Y para ir finalizando hablaremos un poco de Noriyuki Morita. Nació el 28 de junio de 1932, Alton, California. Sus padres eran inmigrantes japoneses dedicados al comercio de fruta. Su niñez no fue nada fácil, ya que sufrió de tuberculosis espinal, lo cual lo superó hasta los 11 años, y con lo de la Segunda Guerra Mundial, él y su familia fueron recluidos en un campamento en Arizona, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Después su familia puso un restaurante llamado Ariake Shop, el cual Pat Morita atendía y entretenía a los clientes con sus actos cómicos. Pat Morita obtuvo una licenciatura en aeronáutica, sin embargo a los 30 años abandonó su profesión y trabajo en la compañía Aerojet General para probar suerte en el medio artístico. Una de sus primeras grandes participaciones fue en la serie llamada Happy Days. Después participó en películas como La Batalla de Midway, Luna Llena en Full High, hasta llegar al filme donde es más recordado, Karate Kid. Pat Morita falleció en su casa en Las Vegas a los 73 años, a causa de una insuficiencia renal crónica. Se encontraba filmando una película llamada Princess, la cual fue cancelada. Y si alguna vez han visto esta fotografía del señor Miyagi por internet, y se han preguntado quién es esa mujer con la cual el sensei Miyagi se le ve tan feliz, pues bueno, ella es su esposa, Evelyn Guerrero, con la cual tuvo 3 hijas. Se veía que era una pareja muy feliz. Ralph Macchio realizó un homenaje al actor Pat Morita. Al final de dicho homenaje se refirió a él como mi sensei. En la escena donde Daniel LaRusso llega a la casa del señor Miyagi, el cual le dejó un anuncio de pintar la casa, podemos ver un dibujo de una casita. Ahora la escena cambia de toma y ¿lo han notado? ¿Ven algo diferente ahí? Pues sí, todo es diferente, el tipo de letra y el dibujo. Y eso es porque en una toma fallida el actor arrancó la hoja y ahora para repetirla tuvieron que volver a realizar la nota. La escena de la mosca, esta tiene su gracia, porque obviamente la mosca es falsa, que está atada a un hilo y algún miembro de la producción la mueve. Cuando Daniel supuestamente la atrapa entre los palillos, se puede ver que en realidad no hay nada, ninguna mosca entre esos palillos. Parece que la actriz que interpretaba al árbitro femenil se desconcentró un poquito en la escena, porque se equivoca de bandera. Si se fijan bien, la bandera roja le corresponde a John Lawrence y la blanca a Johnny. Cuando Johnny lo vence y hace un punto, el árbitro levanta la bandera de John Lawrence. Se da cuenta de su error y la cambia por la bandera blanca. Después lo hace correctamente y enseguida se vuelve a equivocar. Vaya uno a saber en qué estaba pensando la muchacha. Las escenas claro que no se podían repetir por la complejidad de las coreografías, así que eso se pasó por alto. En la primera batalla que tiene Daniel, cuando realiza su primer punto en el torneo, podemos ver cómo unas gradas está llena de público, pero extrañamente, en la siguiente escena, gran parte del público desaparece. En el apartamento, como Daniel está en el fregadero, llenando un recipiente con agua, se pueden ver algunas cosas a su lado derecho. Ahora la toma cambia y todo desaparece completamente. En la escena de la paliza que le dan a Daniel, se puede ver como Johnny destroza el anuncio con una patada. Quedan restos perfectamente colgados en la malla, pero en un instante, al cambiar la toma, los restos del anuncio desaparecen. Y por último, así es como lucen algunos de los actores de la película en la actualidad.
Y bueno, así llegamos al final de este video. Y si alguien quiere aprender karate, pues yo aquí tengo una cerca que necesita ser pintada, así que solamente llámenme y serán los mejores en Karate Incongruente Dojo. Si el contenido de este canal te gusta y si está dentro de tus posibilidades, recuerda echarme una mano en Patreon. De este modo me ayudarás a generar y sobre todo a mejorar la calidad del contenido. Por mínimo que sea tu aportación, te lo agradezco bastante. Recuerda visitar nuestro canal de videojuegos y reseñas retro, donde hablaremos de curiosidades y videojuegos que marcaron toda una época. Y échale un vistazo a los demás videos si te parecen interesantes. Y no olvides suscribirte para recibir cada video en tu feed de YouTube.